y todas los que nos están acompañando en este panel de geopolítica y cooperación internacional en tiempos de COVID. Desde Agenda Argentina estamos muy contentos con el desarrollo de este foro que comenzó hoy temprano por la mañana, con múltiples comisiones de trabajo en diversos temas, y que continúan esta tarde con paneles simultáneos abordando los ejes centrales para nuestro país, los temas estratégicos, y buscando transformar las ideas en propuestas de política pública. Esto es central en el tema que nos convoca en este panel, porque es fundamental comprender, diseñar e implementar la política exterior de la Argentina como una contracara de un modelo de desarrollo nacional, federal e integrado. Por ello, celebramos y traemos en este panel el debate y la reflexión profunda sobre el devenir del escenario internacional, un escenario complejo hoy, signado por la incertidumbre de una transición hegemónica, por la redistribución de poder, por la crisis del multilateralismo y de las alianzas regionales, y en este sentido también signado por la dificultad, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto, en la coordinación de políticas por parte de los estados y de los actores en el sistema internacional, lo cual nos trae un desafío extra a la hora de pensar las necesarias respuestas comunes a algunos de los problemas más acuciantes de la humanidad en términos globales, como pueden ser el cuidado de la casa común, el cambio climático, la desigualdad, la redistribución global de la riqueza, entre otros temas que sobre todo nos preocupan desde el sur global. En este sentido, estas cuestiones las estuvimos debatiendo con más de 100 compañeros y compañeras en la Comisión de Política Internacional esta mañana, y ahora aprofundaremos con este panel de lujo y los invitados especiales que nos acompañan. Vamos a dar inicio entonces con los comentarios y presentación del panel por parte de Andrea Conde y Matías Bianchi. Andrea Condi es licenciada en Ciencias Políticas, como yo, colega, legisladora de la ciudad de Buenos Aires y militante del campo nacional, popular y feminista. Un gusto, Andrea, tenerte con nosotros. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todas. Un placer estar acá y agradecer especialmente a Agenda Argentina por juntarnos hoy virtualmente para pensar, para reflexionar sobre este contexto, como decía Mariana recién, tan inédito que estamos atravesando. Yo voy a ser muy, muy breve porque tenemos un lujazo de panel y seguramente muchos compañeros, compañeras conectadas para intercambiar ideas. El coronavirus, el COVID-19, ha sido un siniestro catalizador de un proceso de cambios y de movimientos que se venían gestando desde el principio del siglo XXI como respuesta al agotamiento del capitalismo financiero. Nos estamos enfrentando ahora a las consecuencias de un capitalismo que ha destruido nuestro planeta con el desarrollo de la agricultura, agroindustria, la deforestación, la productividad que acumula riquezas para unos pocos a costa del empobrecimiento de una gran mayoría de la población. Y estamos en el medio de esta tempestad y por eso quería plantear, más que nada, para este panel de lujo, una serie de interrogantes a sabiendas que no hay respuestas asertivas en este contexto y que casi diría que la única certeza es la incertidumbre. Pero lo que sí queremos saber es que el mundo después del COVID-19 no va a ser igual y tendrá efectos sobre el funcionamiento del capitalismo y sobre el mapa del poder. Lo que nos cuesta mucho, pero nos vamos acomodando la idea, es a darnos cuenta que no tenemos ni idea de cómo va a ser nuestro mundo después de esta pandemia. Por eso la pregunta más general que nos planteamos es si se está configurando una nueva geopolítica global en donde el orden hegemónico unipolar haya llegado a un límite sobre si China será el nuevo hegemón o tal vez todo esto termine en un nuevo orden multipolar. Pero la verdad es que no sabemos, no lo sabemos. Después surgen otros interrogantes que tienen que ver con el capitalismo, porque como dijo Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y como tendremos a estos pensamientos binarios, las alternativas que aparecen en medio de esta incertidumbre es que lo que viene será un ordenamiento catastrófico del mundo de características similares a lo que es esa serie de Years and Years, la distopía, en un mundo ultraderechizado, autoritario, devastado. Y del otro lado del ring están quienes vaticinan que esta crisis es una enorme oportunidad para un mundo más justo y algún tipo de socialismo como alternativa. Pero para que haya algún otro orden, tiene que haber
o debería haber algún sujeto político con vocación de cambio real, y por eso quería poner la lupa especialmente en esta corta intervención sobre otro fenómeno que viene hace tiempo en un proceso de expansión y de popularización en el mundo, que es el feminismo, ¿no? Y la crisis del COVID-19 sabemos que tendrá consecuencias económicas, estamos viviendo, y sociales, y también que va a agravar las desigualdades preexistentes. Y sabemos también que esta crisis afecta a las mujeres y a la comunidad LGTBIQ+, en varias dimensiones. Para nombrar algunas, digo, en primer lugar, el tema de los cuidados, ¿no? Que son esenciales para abordar esta pandemia o cualquier pandemia, ¿no? Y estos cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres que asuman esta mayor carga en las tareas domésticas y en el cuidado de los pibes, y en particular ya con esta excepcionalidad que estamos atravesando, que es que los pibes no van a la escuela, ¿no? Y la segunda dimensión que me parece también importante remarcar es que en este contexto de destrucción del empleo, las mujeres partimos de una situación de desigualdad en el mercado de trabajo. A escala global, la pandemia está provocando la suspensión de miles de empleos y un incremento de las cifras de desempleo. Y son las mujeres quienes engrosan ese mayor porcentaje de trabajadoras a tiempo parcial y de un trabajo informal en todo el mundo, que es precario y de baja remuneración. En el contexto de la crisis causada por el COVID-19, el porcentaje de mujeres que perderá su empleo será mucho mayor que el de los hombres. Y la otra dimensión que me parece importante remarcar es el tema de la violencia de género, que es la otra pandemia, aunque nosotras sabemos muy bien que no se trata de una enfermedad, pero que sí se expande de manera sombría y aterradora, y que se ve agravada en el contexto de confinamiento como el actual, en el que las mujeres se ven obligadas a convivir con su agresor y la violencia estructural del Estado las recluye en el peor lugar de riesgo. Esta pandemia que flagela a toda la humanidad, que va a cambiar el orden seguramente en el que estamos viviendo, lo hace sobre esta pandemia, se transcurre sobre este trasfondo de desigualdad estructural. Y entonces, bueno, las otras preguntas que nos podemos hacer es si podemos atrevernos a pensar en una oportunidad de cambio llevada adelante por los más vulnerables, ¿no? Por los más vulnerables. Digo, y yo creo que el feminismo, en todos estos años, más fuertemente, ha puesto en el imaginario social discusiones profundísimas sobre lo colectivo, sobre la solidaridad, la sororidad, sobre el cuidado, y por qué no también sobre el amor y el deseo. Y por eso creo que constituye un espacio para el desarrollo de una estrategia política insurgente y creo que transformadora, ¿no? Del individualismo tradicional al que estamos acostumbrados y que estamos viendo. Digo. Por eso quería ser como muy breve y para terminar y para dejar abiertas interrogantes, me pregunto si esta crisis global no puede ser una oportunidad para cambiar nuestras subjetividades y para también cambiar las formas de concebir este mundo, y si no puede ser el feminismo que le ayude a marcar este camino a recorrer. Como decía al principio, el desafío me parece que no es no hacer futurología ni no caer en razonamientos maniqueos de un pesimismo que anuncia el fin del mundo o de un optimismo que predique el fin del capitalismo y su fiel lacayo patriarcado, pero a lo mejor es el momento para plantearse o para plantarse mejor en el deseo de vivir en un mundo mejor, en un mundo menos injusto, en un mundo menos excluyente, y hacerlo con esas estrategias colectivas que hemos aprendido. Y por eso quizás están dándose las bases para decidir un orden mundial que viene, y por ahí se están construyendo, se pueden empezar a construir en este mar de incertidumbres en el que estamos navegando. Dije que iba a ser muy cortita y cumplo mi promesa, así que muchísimas gracias y otra vez el placer de estar acá con ustedes y con todos los compañeros y compañeras seguramente que están del otro lado de la pantalla. Gracias. Muchas gracias, Andrea, y además especialmente por la parte esperanzadora del mensaje que también nos da un desafío a todos nosotros en términos de la acción. Sigue ahora la presentación de Matías Bianchi, es fundador y director del Centro de Pensamiento Asuntos del Sur, doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París. ¿Yes? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que en estos
tiempos de confusión, de crisis, la verdad que es muy destacable que puedan convocar, que puedan en medio de la gestión, de tomarse el tiempo para reflexionar en este tipo de estos desafíos que estamos enfrentando en Argentina y con la vocación de alguna manera delinear una hoja de ruta para construir un futuro diferente. Fue muy interesante el panel de hoy a la mañana sobre esta temática y bueno, de alguna manera esto es una continuación y quiero traer algunas reflexiones que estuve escuchando allá para traerlo por aquí. Y también muy agradecido de la invitación, de permitirme ser parte de esto con referentes que admiro muchísimo. Bueno, de alguna manera yo me sumo, sigo en la línea de Andrea de ser cautelosamente optimista sobre esta oportunidad que se nos abre. Yo me voy a enfocar un poquito más sobre cómo veo que Argentina podría pensarse o debería pensarse. La verdad que soy cautelosamente optimista porque el modelo que claramente se fue consolidando en los últimos 5 años, neoconservador, neoliberal, regresivo, antiprogresista, que empieza y que ha sido muy clara el avance en la región, se chocó con una pared con el COVID. Se demostró que el rey está desnudo. Todos esos mitos y esas narrativas se han desplomado. Entonces se abre una gran oportunidad para Argentina reconfigurar su política exterior de este unilateralismo periférico concesivo que nos había propuesto Macri, para ser parte de la construcción de un nuevo orden global, donde podamos avanzar los intereses y valores que defiende la Argentina en este plano internacional y que yo considero que tenemos la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Creo que también esos intereses los manifiesta claramente la convocatoria de este foro, de más y mejor Estado, de más derechos, más igualdad. Y también le agregaría un combate o unas medidas sustantivas contra el cambio climático. Ahora bien, ¿cómo nos posicionamos en esa oportunidad? Hay que ser muy inteligente porque el escenario es muy hostil y tenemos muy poco margen de maniobra. Ya hablamos de un hegemón hostil que está en decadencia, pero que juega muy fuerte. El nuevo polo que surge es un polo que está interesado en nuestros recursos naturales. Seamos abiertos en eso. No tenemos muchos recursos económicos como para jugar, no somos un área estratégica, tenemos una relación muy deteriorada con nuestro principal socioeconómico y político y tenemos un escenario multilateral colapsado. Entonces, las cartas que tenemos que jugar, que sí las tenemos que ser muy inteligentes y muy estratégicos. Pero las podemos jugar y las podemos jugar bien. Yo creo que hay arenas muy claras y muy puntuales que me gustaría plantearles a este panel de cómo vamos a jugar en el posicionamiento frente al 5G, que es un área muy clave hoy de la disputa entre los dos principales poderes. En nuestra negociación con la deuda, ¿cómo podemos llegar a forzar para construir un nuevo modelo de FMI que con un enfoque diferente? ¿Cómo podemos usar la voz que tenemos privilegiada de ser parte del G20 para incidir en nuestro nuevo orden internacional? ¿Cómo podemos ganar protagonismo para rearticular estos espacios de multilateralismo? Argentina no puede pensarse sin la región. ¿Cómo vamos a jugar en la agenda de este emergente de cambio climático, en el cual no tengo mucha claridad? ¿Y cómo vamos a reconstruir nuestra relación con Brasil, con quien tampoco podemos pensar un futuro diferente sin ellos? Bueno, este gobierno da la sensación que tiene una estrategia bastante inteligente, lo que, como describe Gabriel Tocatrián, le robo esto de modestia y flexibilidad, donde juegan algunos y se ven algunos espacios específicos donde está jugando de manera muy inteligente. Se ve en la estrategia del BID, por ejemplo, donde Estados Unidos jugó muy fuerte y creo que es algo que se está transformando, esa jugada se le está
volviendo en contra y se está jugando de manera muy bien. La relación con Brasil también se está moviendo muy bien. Creo que tenemos ahí unos elementos que nos podrían permitir consolidar e institucionalizar esta estrategia y delinear una hoja de ruta para poder empujar nuestros intereses con pragmatismo, con modestia, pero sin claudicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Andrea y Matías, comentador y comentadora de este panel, del panel de Geopolítica y Cooperación Internacional en tiempos de COVID-19. Vamos ahora a darle lugar. En primer lugar tenemos a Marco Enríquez Ominami, cineasta y licenciado en Filosofía, fue diputado del Congreso Nacional Chileno, fundador del Partido Progresista, y bueno, impulsor y uno de los coordinadores del Grupo de Puebla, así que con esta introducción que han hecho Andrea, Matías y lo que seguirá el debate, le dejamos la palabra. Antes me quiero mencionar que por YouTube ya comentó gente que nos está siguiendo desde distintos lugares del país, desde Benito Juárez, de Necochea, también de Barcelona, en España, de Río Gallegos, Corrientes, de la ciudad de Buenos Aires, así que sepan que después seguro va a haber muchas preguntas que iremos juntando de ahí. Ahora sí, Marco, te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Saludar a todas y a todos, felicitarlos también, al igual que Matías y que Andrea, por la iniciativa. Yo voy a intentar una aproximación distinta para que sea complementaria a lo que dijeron los dos predecesores. Yo no creo en la novedad, no creo que estemos en un mundo nuevo, creo que eso es un producto de la publicidad y del periodismo. Creo que viene un mundo desconocido, distinto. Creo que sí estamos desafiados en los valores occidentales, integración, cooperación, incluso los progresistas, las progresistas de América Latina, el Caribe, hemos peleado muchos años para que las fronteras respiren, existan, pero respiren. Y ahora vemos todo lo contrario, gobiernos progresistas que cierran las fronteras. Entonces estamos desafiados en paradigmas completamente distintos, nada nuevos. Las fronteras se han abierto y cerrado en la historia de la humanidad múltiples veces. En segundo lugar, voy a intentar una aproximación a cómo nosotros, desde el Grupo de Puebla, este grupo de progresistas de América Latina y el Caribe y de España, intentamos promover un debate con valores progresistas, valga la redundancia. Todo lo que ocurre en América Latina y el Caribe hay que multiplicarlo por 2 respecto a lo que ocurre en el mundo. La contracción económica mundial es de 4 puntos, la proyectada, América Latina de 9. El modelo exportador latinoamericano desafiado y la baja de exportaciones va a ser del 23%, el volumen menos 12%. Todo lo que ya venía mal de la mano de los gobiernos de derecha, es cierto también coincidentemente con la baja de los precios de los commodities, se acelera, se agudiza, se detona de manera crítica, producto de este virus mutante, desconocido, joven, es un virus que tiene cortísima edad y que todas y todos hemos descrito de manera aterrante como rápido, asesino y amplio, que no respeta ni océanos ni nada. En ese contexto, América Latina está condenada a la integración. Para salvarse, lo decía Matías, al comercio intrarregional. El mayor socio comercial de muchos de nuestros países, China, cuya proyección de crecimiento este año es 1%, muy lejos de su poder comprador tan relevante para la soya, para la carne, para el petróleo, para el cobre, boliviano, peruano, el gas. Todo eso hoy día va a tener una seria baja y contracción. Se agrega a eso la fuga de capital extranjero, que aunque han ido volviendo a América Latina producto de los paquetes fiscales sustantivos, pero aún así nada todavía parecido a lo que teníamos antes. Por tanto, nada nuevo, sí es distinto y más bien desconocido. En eso tenemos, y les hablo un poco de Chile, que puede ser interesante porque ha sido esta Corea del Norte, el capitalismo, referencia obligada de todas las derechas continentales para combatir a los progresismos, como quiera que se llamen, peronismos, socialismos. El hecho que Chile siempre fue este mejor alumno y el peor compañero, que fue utilizado como un ejemplo de economía que podía ser inspiradora para las políticas monetarias, fiscales y políticas públicas. Lo cierto es que esta Corea del Norte, el capitalismo, hoy día enfrenta, millón por habitante, la mayor tragedia del continente. Tiene 10, 12 veces más muertos que Argentina. Teniendo Chile condiciones sanitarias aparentemente mejores, teniendo Chile una capacidad de ahorro que no tiene Argentina, una capacidad de deuda que no tiene Argentina, tiene hoy día, además de una crisis sanitaria,
por malas decisiones, por políticas de cuarentenas dinámicas, vale decir, nada parecido a una cuarentena subsidiada, obligatoria. Tiene además una crisis económica brutal que se suma a la crisis social que teníamos nosotros veniendo desde el 18 de octubre, cuando se detonaron lo que se denominó malamente estallido social, para nosotros y nosotras despertar social. Esa economía chilena optó por ninguno de los caminos de manera sustantiva que ocupan hoy día todos los gobiernos de derecha. Uno podría hacer toda esta conversación, en vez de citar a Mandela, a Luther King, no, cita solamente a Trump, a Bolsonaro, a Merkel, a Macron, donde ninguno es el Che Guevara, y todos ellos hicieron políticas mucho más progresistas que la de Chile. Usaron sus ahorros, hicieron con deuda pública, política pública, avanzaron en reasignaciones presupuestarias, avanzaron incluso en reformas tributarias. Nada de eso está pasando en la Corea del Norte, el capitalismo, este pequeño país que es Chile. Ante eso hablo de Chile porque me parece que aquí se detona una conversación, a propósito de lo que decía Matías, de políticas continentales. El gasto militar, que me parece un gran ausente de la conversación. Vuelvo a Chile. Chile es el país que más gasta en porcentaje del PIB, mucho más que Argentina, más que Perú, más que Bolivia, más que América del Sur, más que América Latina. ¿Por qué lo digo? Porque creo que ahí hay también un pacto que podríamos hacer a nivel continental, además de cuidar la economía de escala en América Latina, hacerlo juntos, promover el comercio intrarregional, cuidar las cadenas de valor, coordinar nuestros ministerios de salud en materia sanitaria, coordinar la política de fronteras, coordinar nuestras políticas de infraestructura, también hacer un gran pacto de disminución sustantiva de gasto militar. Recordemos, estamos hablando siempre en todos los países entre 0.5 del PBI, o el PIB, como le digan ustedes, a 2 puntos. Chile tiene eso al alza con 1.7. Vale decir que la compra de armamentos podría haber un pacto, una moratoria en esa materia. Adicionalmente, desde América Latina y el Caribe, lo que el Grupo de Puebla, que creo que es lo que Cecilia Gómez, que es una gran compañera y amiga, me sugirió expresar acá, sin ser yo el vocero de ese grupo, pero siendo uno de sus fundadores y su coordinador. El Grupo de Puebla ha planteado lo siguiente. Uno, la resignificación de la deuda, usando el ejemplo de Argentina, que la deuda debe ir al desarrollo productivo y no a los sistemas financieros. Una moratoria, por supuesto, temporal de la deuda. Hay países del Caribe que solamente para servir los intereses de la deuda tendrán que pagar 1 o 2 puntos del PBI. Creo que eso puede ser una causa común de América Latina y el Caribe y Argentina, puesto que aquí estamos convocados por argentinos y argentinas, podría ser el país líder que ha ganado una enorme credibilidad con la exitosa gestión de la renegociación de los acreedores. Segundo, nos parece todo lo anterior lo que planteé, economía de escala, etcétera, etcétera. Y tercero, una discusión quizás adicional, y es que la institucionalidad continental es la que hoy día está a la baja. Un proyecto ideológico como ProSur, que coordina hoy día Chile nuevamente, que es un proyecto que excluye a Cuba y a Venezuela, un proyecto que es ideológico, tiene que volver a ser reemplazado por un proyecto pragmático, donde la política exterior sea más política que ideológica, como lo fue UNASUR, de lo cual, valga la redundancia, Chile era parte con un gobierno de derecha. Tenemos que ser capaces de recuperar una mínima arquitectura continental, porque aquí, como se ha dicho, y voy a citar a otro argentino sin ser católico, el Papa, ha dicho nadie se salva solo. Y cierro con una reflexión sobre la economía, la salud y la democracia. Para nosotros la economía ha sido la gran triunfadora durante todas estas décadas, es la que gobernó los ministerios de salud, los ministerios de educación, son los economistas los que hicieron las políticas públicas y claramente la economía se sobrepuso al derecho, al medio ambiente, a la educación, como ya dije. Ahora uno podría haber pensado, bueno, ahora vendrá la democracia. No, ahora es la salud la que se depreda a la economía y por tanto la salud se impone a todo esto. Y en un continente donde van a haber 3 elecciones, la pregunta es cuál es el rol de la democracia. Tenemos en Bolivia elecciones que han sido postergadas con un justo pretexto, que es el pretexto del COVID-19. Ecuador, que entra a elecciones que a mi juicio ya son fraudulentas en tanto se expulsa de manera completamente inapropiada e injusta a Rafael Correa y su movimiento. En Chile entramos en octubre, elecciones que ya fueron postergadas, que son las elecciones democráticas, las primeras en nuestra historia, en 2 siglos, historia de la República, que es la Asamblea Constituyente. En simple me da la impresión que tenemos que reponer la democracia en el centro. La democracia es un sistema, no es un fin en sí mismo, pero es un sistema para resolver las crisis permanentes sanas de las democracias, y en eso creo que el progresismo latinoamericano ha estado al debe. Son pocas, salvo Alberto Fernández, salvo un par más, los que han condenado lo que ocurre en Bolivia, que es una dictadura. Bien nos martillaron la cabeza con los problemas de Venezuela, nada se ha dicho respecto a Bolivia, yo llamo a un despertar de todas y todos nosotros. Es impropio, es una obscenidad, una violencia, que nadie hable de un pueblo hermano que es Bolivia, que está bajo una dictadura ahora, no en el 73,
ahora y que tiene una dictadora que de manera impune sigue postergando elecciones y proscribiendo a Evo Morales. Termino entonces con América Latina y el Caribe. Creo que optimista, como decía Andrea, hay que serlo. Creo que los tontos son pesimistas, los inteligentes son los que intentan ser optimistas. Eso sí es cierto, que desde América Latina no hay ninguna buena noticia. No tenemos ningún protagonismo. Somos apenas espectadores de la lucha comercial entre China y Estados Unidos. Somos un terreno de disputa. Estamos detrás de Asia y de África. Somos el continente del rezago. Lo poco avanzado con los gobiernos progresistas se retrocedió. Y este virus joven, letal y desconocido nos hunde aún más. Somos profundamente irrelevantes y, por tanto, hoy día trabajar coordinados es quizá la única esperanza de que vamos a construir soberanamente en nuestro futuro. Muchas gracias nuevamente por la invitación y que tengan una buena noche, día o tarde donde estemos. Gracias, Marco, por tu intervención y por el tiempo. Así nos queda tiempo para las preguntas. Ahora va a tener la palabra María Fernanda Silva. María Fernanda es diplomática de carrera, es la actual embajadora argentina ante el Vaticano, la primera mujer en lograrlo. También se desempeñó en Chile, en Venezuela, representó a nuestro país ante la CEPAL, ante la FAO, el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y bueno, así que ahora con su rol en el Vaticano y todo lo que de cooperación y se pueda lograr desde allá, nos va a interesar mucho poder escucharlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paloma. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde se encuentren, donde el Zoom los encuentre o el YouTube los encuentre. Es un gusto estar participando aquí, hablando de transformaciones. Les agradezco mucho la invitación y compartir este panel con Marco Enrique, con Juan Carlos, con Mariana, con Gastón, que tantos años que no lo veía, lo veo por Zoom, a Andrea Conde, a Cecilia, a Matías, a vos Paloma, y a Nicolás que anda por ahí, aunque no lo vemos, pero esté manejando la técnica. Bueno, yo los escuchaba y las escuchaba atentamente. Algunos estamos en otra faceta de esta nueva normalidad, estamos hablando de otros continentes, otros están en Buenos Aires todavía cuidándose para cuidar, quedándose en casa, y pensaba aquella vieja normalidad tal vez no vuelva, y tal vez sería bueno que no volviera. Porque si se acuerdan, en 2015, 193 países miembros, Estados miembros de las Naciones Unidas, habíamos aprobado esos objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible en 2015. Bueno, la verdad es que cuando esta pandemia comenzó, ya estábamos lejos de alcanzar las metas de la Agenda 2030. Si lo pensamos un poquito, había 5 objetivos que ya estaban estancados y algunos que venían en franco retroceso, como el primero, fin de la pobreza, y el segundo, que era el hambre cero. Lamentablemente venía retrocediendo nuestra propia región, llevaba ya 7 años de aumento de desigualdad, de pobreza, de hambre. Nuestra región, que había sido pionera en cumplir los objetivos de la Cumbre de la Alimentación. Y nuestra región que se había planteado antes de la Agenda 2030, América Latina, Caribe sin hambre 2025. Eso eran tiempos en que se había decidido que íbamos a estar integrados en una integración complementaria y solidaria, con una cooperación complementaria y solidaria que nos permitió juntos transitar ese camino de haber sido la primera región de este planeta que había logrado bajar el hambre a la mitad.
todo eso, para cuando esta pandemia comenzó, ya se había perdido. Todo eso ya se había perdido. Aquella Agenda 2030 que era civilizatoria, que era indivisible, que era universal, la llamábamos así, la definíamos así, ya estaba muy lejos de ser alcanzada porque el hambre venía aumentando por tercer año consecutivo en el mundo. En el mundo el hambre venía aumentando por tercer año consecutivo y ya estábamos en 822 millones de personas subalimentadas. Y esos 822 millones de personas subalimentadas, además estábamos en 135 millones de hambre aguda a diciembre. Por eso me parece que esa vieja normalidad tampoco estaba muy bien que digamos. Y cuando comenzó la pandemia, la previsión de la comunidad internacional fue que la cifra se iba a ir a un poquito más del 50%, iba a aumentar un poquito más del 50%. Bueno, el informe de este viernes dice que ya a hoy, cuando todavía la pandemia en el mundo sigue, aumentó esa cifra un 80%. Es decir, que la peor previsión sobre hambre para el mundo, que ya venía mal, porque ya venía de 3 años consecutivos de aumento de hambre mundial, la peor previsión hecha por esta pandemia COVID-19 ya fue ampliamente superada en términos de hambre en el mundo. Y cuando digo el mundo, lo del mundo en serio, ¿no? Porque a veces hablamos del mundo y son 2 o 3 potencias, 4 o 5 países que más o menos conocemos. Nuestra región tampoco completa. Les aviso que la caída de América del Sur, por ejemplo, en términos de Producto Bruto, ya explicada por Marco Enrique, vamos a estar alrededor de 9.4, más o menos por allí. Podría haber sido peor, pero nos levanta un poquito el índice Guyana, que es un país del que nunca hablamos, pero que lo hizo un poquito mejor. Por eso cuando decíamos, sin dejar a nadie atrás, en la vieja normalidad, lo decíamos de verdad, qué grado de convencimiento teníamos cuando hablábamos de esos 6 años de la crisis humanitaria mayor que vivía el mundo, que era y es la guerra en Yemen. Que era y es la guerra en Yemen. Y de la cantidad de niñas que en esa guerra, padeciendo hambre, también son entregadas a matrimonio temprano, a lo que se llama matrimonio infantil. En ese matrimonio infantil con niñas de 15 años está el 40% de las niñas de los países emergentes, de los países de alcance medio a más pobres. Son cosas de las que no hablábamos, eso no fue la pandemia. Esas son las cifras de antes de la pandemia. De antes de la pandemia. Y el objetivo 5 de la Agenda 2030 era el objetivo de género. Pero hay temas que parece que en ese objetivo no estaban incluidos. Porque no los decimos nosotros, nosotras, sobre todo, nosotros. En medio de esta situación, alguien ya advertía también, lo nombraste, Marco Enrique, me alegro y lo celebro, al Papa Francisco, en ese Nadie se salva solo, y en su prédica durante esta pandemia, que es abrazar la esperanza, abrazar a toda la familia humana. Y nos muestra un camino en la Carta a los Movimientos Sociales, escrita durante la pandemia, donde los llama los poetas sociales, las periferias excluidas. Y él muestra allí un camino, que es un camino de los pueblos. Es un camino que tampoco a nivel global puede continuar siendo invisibilizado y que también merece estar en el centro de las decisiones que tomamos y por lo menos de la reflexión y por lo menos del debate. En ese abrazar la esperanza que nos propone Francisco, él creó una comisión para COVID-19, para la post-pandemia, para convivir con la pandemia, los que estamos hablándoles desde aquí
desde países que ya están en esta nueva normalidad, sabemos que más o menos estamos conviviendo con la pandemia, con cifras, por supuesto, muy, muy bajitas en estos momentos, pero que pueden dispararse de un minuto a otro, lo vemos en algunos lugares, en algunas ciudades, se focaliza, va, viene. Para esa pospandemia, el Papa Francisco, que creó esta comisión, tiene distintos grupos con planteos que son interesantes y que algunos de ellos grupos también hablan de la cooperación necesaria, en este caso entre la Santa Sede, otros estados, otras organizaciones. Y claro, siempre presente su prédica, su conocida prédica por visibilizar lo invisible. Es el Papa de Lampedusa, ¿no? Es el Papa de Lampedusa. Y eso era la normalidad. Es decir, en la normalidad había unos cuantos millones que ya tenían las fronteras cerradas. Pasa que no viajaban en avión, pero las fronteras ya estaban cerradas para unos cuantos y unas cuantas. Y el tema migratorio no es un tema menor para plantear en la pospandemia. ¿Cómo se va a gestionar eso? ¿Cuál es el resultado? Porque si el resultado es el aumento del hambre a nivel mundial, estoy hablando, es muy probable que las personas quieran dejar los lugares donde están, ¿no? Y esas fronteras se van a abrir porque ahora somos más buenos, más solidarios, porque entendimos algo, o por el contrario, se van a cerrar de un modo más contundente. Esta mañana recordaba nuestro ex vicecanciller, el embajador Eduardo Zoaín, que las fronteras se cerraron esta vez unilateralmente y que en el mundo los bloques regionales no se consultaron para hacerlo, no hubo previo aviso. No solo nos pasó en nuestra región, también pasó aquí en Europa, es sin previo aviso. No hablemos de que estoy en Italia, un país que hizo 2 llamados a su propia comunidad de pertenencia, que en ese momento no fueron escuchados. Esta es, lo decías Marco Enrique y Matías, esta es una situación que abre tal vez una ventana de oportunidad porque no hubo liderazgo, por lo menos no hubo liderazgo único para la pandemia. Es llamativo, pero tampoco hubo liderazgo del sistema multilateral. Y en nuestra región me ahorró explicaciones, Marco, porque teníamos una capacidad para haber gestionado una situación en emergencia, teníamos mecanismos y dejamos de tenerlo justo en el momento en el que eran imprescindibles. Y esta construcción desde una nueva lógica también es un desafío que se nos impone. Cuando hablamos de cooperación, ya que somos varios politólogos ahí internacionalistas en el medio, se acuerdan que la escuela más realista dice la cooperación es temporal, es insustancial, porque es voluntaria, porque nadie está obligado a cumplirla, porque no hay una masa crítica global que te obligue a cooperar con otros. ¿Y cuál es el incentivo que un país tiene para cooperar? Bueno, nuestra región había encontrado ese modo de hacer una cooperación horizontal, integral, solidaria, no condicionada, pero además de transferencia de conocimientos, complementaria. ¿Será ese el camino? ¿Nos habrá faltado integrar cadenas de valor regional, tal vez? Para hablar de CEPAL, Alicia Bárcena la semana pasada decía algo de eso. ¿Habrá faltado eso? ¿Será este uno de los desafíos para nuestra región, integrar cadenas de valor regional? Cooperar en ese sentido, al modo nuestro, que no impone,
al modo nuestro, que es solidario, que ve una integralidad, que la cooperación pone en el centro la inclusión de aquellos que están y aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Tal vez sea ese un camino posible. Nuestra región ya venía con 7 años de un crecimiento muy lento. Ya Marco Enrique lo ha explicado bien y otros que me han antecedido y otros en la palabra también. Esta ventana de oportunidad que se nos abre, porque no somos los únicos que estamos pensando en esto, en qué va a ocurrir. Claro, hay algunos que no están para estos pensamientos, ¿no? Porque hay otras epidemias que siguen. El ébola continúa. ¿Se acuerdan del ébola? El ébola había vuelto. Y había sido epidemia en todo 2019. Para fines de 2019 estaba un poquito mejor. Pero ya hacía pensar al sistema internacional que las enfermedades que se viralizaban, que se volvían pandémicas, epidémicas, podían ocurrir a nivel global y podía el sistema sanitario global encontrarse colapsado. Bueno, ocurrió. Esta alerta había sido el fin del año pasado. Pero como nosotros no miramos para ahí cuando hablamos del mundo, pero como no miramos lo que pasa en los países del Sahel cuando hablamos del mundo, pero cuidado, que a lo mejor la situación del Sahel impide que saquen de allí algún recurso estratégico y luego ocurre un golpe de Estado en nuestro continente, ¿eh? En la nueva normalidad miraremos al mundo entero. El no dejar a nadie atrás será un poquito más allá de nuestra casa pequeña. Iremos a la casa grande, a la casa común, a la Laudato Si de Francisco, para pensarlo nosotros y nosotras también, como dirigentes, como militantes, como académicos, como creadores, como aquel y aquella que se enganchó en una tarde de sábado a mirar una plataforma de YouTube porque le llamó la atención el título, porque se le ofreció la plataforma. ¿Cuál es el mundo que miramos? En la Argentina, por lo menos, los noticieros, la parte internacional, cuando existen, muy breve. ¿Desde qué lugar nos vamos a plantar? ¿Tenemos una oportunidad de liderazgo? Claro que sí, porque Alberto Fernández lo ha demostrado, su capacidad. La ha demostrado en momentos de crisis, lo ha demostrado salvando la vida de Evo Morales, lo ha demostrado en una renegociación exitosa que nos permite avanzar y abrir otros caminos en cuanto al tema de la deuda, y lo ha demostrado en la firmeza en la cual mantiene a un pueblo protegido. A un pueblo protegido. Lo digo con algún conocimiento de causa porque llegué aquí, a este país, cuando había 700 muertos por día. Lleva 36.000 muertos en la pandemia en Italia. Es un país de 7. Por tanto, voy a redondear. Temo mucho haber excedido el tiempo. Mi mensaje es siempre el de la esperanza, el de que abracemos la esperanza, pero abracémosla completa, abracémosla con todos y con todas, pero con todos y con todas los países de verdad. De verdad. Cuando planteemos una agenda de la cooperación, pensemos que también en aquella integración que tuvimos, y que alguna vez analizaremos qué insuficiencia tuvo para no haber sobrevivido, pero lo cierto es que también teníamos una integración con el África. ¿Se acuerdan de ASA, América del Sur, África? Teníamos América del Sur, países árabes, también existían. Es decir, cuando vayamos a posicionarnos para mirar al mundo y para replantear, como alguna vez lo hicimos, una nueva arquitectura financiera internacional junto con una nueva arquitectura de la cooperación internacional, que todos los actores estén incluidos. Y todos los países, desde sus grandes, pequeños, medios, que seamos capaces de eso porque los daños que ellos ya venían sufriendo en muchas regiones de nuestro planeta, en muchas, no solo en la América Latina, el Caribe, no hablamos nunca del corredor seco de la América Central, porque
nunca hablamos. Esas situaciones van repercutiendo cada día también en nuestra cotidianeidad. La política exterior entra a la casa de cada uno, aunque cada uno no se dé cuenta, pero la verdad es que si uno mira lo que tiene a su alrededor, se va a dar cuenta que hay una política exterior que lo circunda. Por algún motivo, tenés una compu de una marca, estás hablando con un celular de otra marca, estás comiendo alguna cosa así y otra no. Hay una política exterior que llega a tu casa, que depende de decisiones que se toman, y que si somos inclusivos, y que si somos abarcadores de un mundo que es real, que nos incluya, es posible que podamos tomar mejores decisiones y abrazar la esperanza de un mundo que de verdad tenga un desarrollo sostenible, con mayor inclusión, y que de verdad pueda trabajar en el camino de la paz, es decir, superando la pobreza y el hambre, porque sin superar eso, este mundo no va a conocer la paz. Los abrazo y las abrazo en esta tarde, noche, buen día, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu mensaje de esperanza, pero también de responsabilidad para que esta agenda de cooperación sea completa. Ahora le damos la palabra a Juan Carlos Monedero, politólogo y sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid, profesor universitario, ha sido activista del 15M, uno de los fundadores y dirigentes de Podemos, y actualmente es director del Instituto 25 de Mayo de Reflexión y Formación Política. Muchísimas gracias, Paloma, y a María Fernanda, Marco, Mariana, Matías, Andrea, por sus reflexiones. Qué buen día, María Fernanda, para recordar que acaba de fallecer Pedro Pera Casaldáliga, ¿no? un obispo de los pobres, un hombre bueno. Esas personas que decían, si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Una persona que, bueno, pues que entronca, ¿no? con eso que la Iglesia perdió en algún momento y que con el Papa Francisco parece que quiere recuperar, no sin esfuerzos, ¿no? Hay una frase que repito a menudo de Bertrand Russell, que era una persona arrogante un poco a veces. Él decía que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Esta condición de idiota tiene que ver con que el futuro no está escrito, el futuro está por escribir. Entonces, tanto el optimista como el pesimista parece que dan el futuro por escrito, y eso no parece que sea muy sensato. Sin embargo, ahí nos ayudó Gramsci, que nos ayuda a entender un mundo bastante parecido al actual, cuando él decía que el pesimismo de la inteligencia estaba ahí y que tendríamos que contraponerlo con el optimismo de la voluntad. Creo que los tiempos son terribles, creo que el escenario es terrible. Y puestos a citar, me gusta mucho una cita de Stanislav Lek, un escritor de ciencia ficción, que decía: no esperéis demasiado del fin del mundo. Creo que venimos por unos surcos neoliberales terribles que siguen estando ahí. Y yo escribí un libro durante la pandemia, El paciente cero eras tú, porque me daba rabia esa suerte de pensamiento optimista que daba por sentado que, como salíamos a aplaudir a la gente en España a las 8, de ahí iba a emerger una suerte de epifanía de un mundo maravilloso, ¿no? En España ahora mismo, apenas todavía estamos con los repuntes, todavía seguimos enterrando a fallecidos por el COVID-19, y el gobierno del Partido Popular en Madrid ya está privatizando otra vez hospitales. Es decir, que seamos conscientes de que esos surcos están ahí y que, por tanto, no se conjuran sin más, queriendo pensar en un futuro maravilloso, como decía la Constitución de Cádiz de 1812, que establecía en uno de los artículos: los españoles serán buenos y benéficos. Y cómo no recordar a Perón, que decía que el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor. Decía que el escenario se me antoja terrible, porque los surcos por los que venimos tienen la fuerza suficiente como para seguir transitando nuestra manera de convivir en nuestras sociedades. Nosotros hemos ganado en algunos lugares los gobiernos, pero no hemos ganado el poder. Hemos ganado los gobiernos. Y hay una cosa que no me canso de repetir:
el neoliberalismo lo podemos derrotar electoralmente, pero no lo hemos derrotado en los demás ámbitos donde funciona. No lo hemos derrotado como sentido común. No lo hemos derrotado en su capacidad de poner en marcha el lawfare, es decir, en utilizar de una manera abusiva y espuria el Estado, o sea, el mundo judicial para intentar tumbar a gobiernos de izquierdas o progresistas allá donde no han sido capaces de derrotarlos por las urnas. Y luego también lo ha planteado, creo que Marco, que ha planteado muchas de las cosas que yo pensaba compartir, que puede recurrir a la guerra en última instancia, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y por tanto ya digo, la mirada tiene que ser una mirada circunspecta porque el comportamiento del modelo neoliberal es terrible. Hay una idea que no me canso de repetir, el modelo del liberalismo nació para luchar contra la monarquía absoluta, mientras que el neoliberalismo nace para luchar contra el Estado social y contra el desarrollismo. Y esto hay que repetirlo, porque claro, ellos quieren seguir viviendo de esa estela ideológica positiva de la lucha contra el absolutismo que porta el liberalismo, pero el liberalismo no es de ellos, es mentira. El liberalismo está más cerca, muchos de los elementos de lo que hoy entendemos por izquierda, que de la derecha. Porque, por ejemplo, esta gente que se llama liberal son capaces de poner en marcha el lawfare y, por tanto, de dinamitar el Estado de Derecho y la división de poderes, cosa que a nosotros desde la izquierda ni se nos pasa por la cabeza. Cuando perdemos las elecciones, las perdemos. Y no intentamos tumbar a los gobiernos de la derecha utilizando este tipo de subterfugios que sí que usan constantemente los que se reclaman liberales, pero que en el fondo son neoliberales. Basta ver los documentos de Hayek en los años 30 y, por supuesto, en Camino de Servidumbre, para establecer cómo él equipara a Hitler con el Estado social, ¿no? Y, por tanto, dejemos claro que estos neoliberales van a utilizar al Estado para intentar pues mantener su estructura económica y política de privilegio que en el siglo XX y en el siglo XXI pasaba, ya digo, por luchar contra el Estado social. No en vano el modelo neoliberal, que tiene sus primeras reflexiones teóricas en los años 30, en los coloquios de París, con Lippmann, pero ya estaba Hayek, estaba Friedman, pero realmente comienza en el año 73, con el golpe de Estado contra Salvador Allende, porque no podían permitir un socialismo democrático, ¿no? Igual que después van a tener que demonizar a Venezuela. Y que no digan que les interesan los derechos humanos, porque es mentira, no les interesan los derechos humanos en ningún lado, ¿no? Ni en Arabia Saudí, ni en Marruecos, ni ahora mismo en Ecuador o en Bolivia, donde se están conculcando de manera absolutamente clara. Hay una cosa que sí que discreparía con lo que ha planteado Marco, y es que claro que es ideológico, es decir, que todos estos planteamientos que ellos establecen, ¿no? de ese sentido común neoliberal, de que lo privado es mejor que lo público, de que el individualismo es positivo, de que el ojo del amo engorda al ganado, de que la mejor manera de luchar contra el cambio climático es privatizando los bienes, todo eso es ideológico, es radicalmente ideológico, ¿no? Y claro que la UNASUR estaba cargada de ideología, igual que la Unión Europea estaba cargada de ideología. Lo que pasa es que el sentido común coincidía con lo que defendía la UNASUR y coincidía con lo que defendía la Unión Europea. Y cuando el sentido común de las instituciones coincide con el sentido común de la sociedad, no parece que sea ideológico, pero claro que lo es, ¿no? Y por tanto, creo que debemos ser cuidadosos de renunciar a la lucha ideológica, porque creo que entonces se quedará, ¿no? ese modelo neoliberal que está metido, ya digo, en los tuétanos de nuestras sociedades, que explica la frase que decía Andrea de Jameson, ¿no? Que se la roba Zizek siempre, de que es complicado que imaginemos cómo puede ser un mundo sin el capitalismo. Yo quería dejar simplemente dos ideas claras para la reflexión, ¿no? Mira, yo cuento siempre que cualquier persona con dos dedos de frente está a favor de que haya un código vial, un código de tráfico, todo el mundo, ¿no? Incluso en México, aunque parezca mentira, ¿no? México también están de acuerdo en que haya un código vial, ¿no? En cambio, sin embargo, individualmente nos lo saltamos. ¿Y cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que estamos todos a favor de que exista un código de tráfico, pero luego individualmente, de una manera u otra, no nos saltamos? Bueno, pues eso es porque las instituciones son mejores que nosotros. Porque cuando tú vas aumentando el ámbito de la deliberación y de la discusión, salen productos mejores, porque pensamos con más gente, pensamos atendiendo a los intereses de más gente y en el medio y largo plazo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el modelo neoliberal establece que hay que desmantelar la lógica social en los estados nacionales y hacerlo desde estados supranacionales o desde organismos supranacionales, está entendiendo que
esa suma que habíamos construido desde la izquierda, intentando esa lógica ecuménica que está desde el Sermón de la Montaña, pero que también está, por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Cuando ellos entienden esa lógica, dicen, bien, hay que desmantelar los estados nacionales, que es la lógica del modelo keynesiano, y ahora que vamos a abrir la lógica económica al mundo global, tenemos que hacer que esos órganos estatales globales estén al servicio de nuestra lógica y no de la de ellos. Y por tanto es esencial, como paso previo para la puesta en marcha del modelo neoliberal, desmantelar los organismos internacionales válidos en ese ámbito que decía yo de la discusión, válidos para ampliar los intereses colectivos. No sé si está quedando claro. Tanto en América Latina como en Europa, el modelo neoliberal ha ido contra dos de los elementos esenciales que necesitamos para salir de este agujero, que son la UNASUR y que son la Unión Europea. Creo que es muy importante entender que en esta construcción cooperativa de nuestras sociedades, donde en el momento en que dialogamos reconocemos los intereses de los otros y en el momento en que aumenta el diálogo, aumenta, ya digo, la superficie de intereses concernidos, no es extraño, Andrea, que en el fragmento que se construye en la pandemia, otra vez los hombres volvamos a golpear violentísimamente a las mujeres, ¿no? Cosa que nadie plantearía en un ámbito deliberativo más amplio, ¿no? Y por tanto el fragmento es uno de los elementos esenciales de la construcción de la derecha y de la construcción neoliberal, mientras que un elemento esencial de la construcción progresista es armar esas instancias, te digo, supranacionales, supramunicipales, etcétera, ¿no? Suprarregionales en términos amplios. Eso no significa renunciar a lo particular, a lo municipal, ni mucho menos. Lo municipal se convierte en uno de los espacios por excelencia de la construcción democrática, pero que necesita estar constantemente en ese diálogo con las estructuras más amplias. Yo planteaba en ese libro, no sé si me he comido ya el tiempo, yo planteaba en el libro que arrastramos 4 elementos que son esos surcos que decía antes, que en el post-COVID-19 nos va a generar muchos problemas solventarlo. El primero es la mercantilización de la naturaleza. La naturaleza se ha convertido en una mercancía y, por tanto, en la búsqueda del beneficio se mete en sitios rompiendo los ecosistemas y haciendo que salgan de ahí murciélagos o cualquier tipo de animales que generan lo que llamamos la zoonosis, es decir, ese trasvase de las enfermedades propias de animales a los seres humanos y que tiene detrás un modelo civilizatorio, ya digo, de irrespeto a la naturaleza porque se ha convertido en una mercancía. De la misma manera, arrastramos como sentido común la mercantilización de los seres humanos. Si no eres válido ni para consumir ni para producir, sobras, ¿no? Y eso es una de las cosas que arrastran al conjunto del mundo. Se acaban de ahogar 60 personas. En España ha sobrevivido una y por eso nos hemos enterado, ¿no? Es que es un maldito cementerio, ¿no? El estrecho donde están muriendo, pues eso, decenas de miles de personas por intentar, ¿no?, salvar la vida. Es también una terrible cuestión que tenemos que solventar, la mercantilización del dinero, que esto no lo hablamos mucho. El dinero es un medio de intercambio. Sin embargo, el dinero se ha convertido en este capitalismo actual, que es un capitalismo de servicios, especialmente financiero, porque es el que tiene la capacidad de cambiar todo, se ha convertido en algo que depreda a todos nuestros países. Y al final pone de rodillas a todos los países. Y lo último, y no menor, se ha convertido en una mercancía del conocimiento, que es lo que explica por qué la Organización Mundial de la Salud no tiene la fuerza que tendría el Fondo Monetario Internacional o que tiene el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque al estar marcada por los intereses farmacéuticos cometió errores en el pasado que la debilitan. ¿Y qué falta nos haría ahora en todos nuestros países, en todos, una Organización Mundial de la Salud que fuera capaz, ¿no?, de atender a las necesidades objetivas de respuesta, ¿no?, a la pandemia y que no hubiera salidas de pata de banco como no hace falta mascarilla, la inmunidad de rebaño, que se mueran más, que no se mueran menos, ¿no?, etcétera. Termino porque me ha dicho que ya me he comido el tiempo, creo alguien por ahí he visto fugazmente un chat, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no?, como planteamiento? Decía que lo que está buscando el sistema es negociar país a país. ¿Por qué? Porque las instancias internacionales son de ellos. Las han construido a imagen y semejanza de sus necesidades de la globalización neoliberal. Así como la UNASUR era una instancia de los pueblos, o la Unión Europea era una instancia de los pueblos europeos, ellos ahora han construido el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que no nacieron así, pero que después a partir del 73 se convierten en esos monstruos que hoy son. O el SIADI, ¿no?, este
este mecanismo, ¿no?, de arreglo de diferencias relativo a inversiones, ¿no?, que se convierte en una trampa para los pueblos del sur. Bueno, pues esos organismos internacionales que los controlan ellos siguen insistiendo en el fragmento, ¿no? Y por tanto yo creo que una de las tareas que tenemos nosotros en el horizonte es revertir el desmantelamiento de la UNASUR y desmantelar el desmantelamiento de la Unión Europea. Hemos empezado a hacerlo ahora con una decisión histórica que no supone ni mucho menos haber acabado ni con el capitalismo, ni con el neoliberalismo, ni con el patriarcado, ni con el colonialismo. No hemos acabado con nada de eso, pero acabamos de poner en comandita las deudas en Europa, y eso es muy grande. Hemos explicado siempre que cuando tú compartes en un piso de estudiantes la nevera, pues luego a lo mejor compartes la cocina, luego a lo mejor el comedor, luego a lo mejor hasta la cama, ¿no? Lo cual siempre está bien. Pero es que lo que estamos planteando es más grande que compartir la cama, estamos compartiendo las deudas, ¿no? Y eso es un punto de inflexión en la construcción de la Unión Europea, y que marca un punto también interesante cuando pensamos estas nuevas construcciones geopolíticas. La UNASUR creo que es una obligación en América Latina. Antes se conocían, los pueblos de América Latina conocían los nombres de los presidentes de todos los países. Sabían quién era Lula, quién era Hugo Chávez, quién era Néstor Kirchner, quién era Evo, quién era Correa, quién era Lugo. Se conocían entre ellos. Y hoy, en cambio, lo que se está recuperando al revés es lo contrario. Se está recuperando una xenofobia en el continente que creo que es terrible. Creo que la UNASUR, igual que la Unión Europea, tenían una parte de componente civilizatorio. ¿Por qué? Por lo que decía al comienzo, porque esa suma de ámbitos de la deliberación nos hacen mejores personas, despliegan el espíritu, nos sitúan, como decía Matías, en el lado correcto de la historia, en la que despliega la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Y por tanto, pelear por esos ámbitos globales creo que es una obligación. Y termino planteando, igual que planteaba Marco, un mandato del Grupo de Puebla, hago yo un mandato de la red de regeneración democrática que compartimos con Santiago y con otro tipo de personas, planteando que hay como tres grandes elementos en esta construcción geopolítica mundial obligatorios y que tienen que ver con romper con la mercantilización de la naturaleza, de las personas, del conocimiento y del dinero. Tiene que ver con un ingreso mínimo vital, es decir, que lo ha planteado el Papa Francisco. En España lo acabamos de poner en marcha. Es una de las ideas esenciales, sobre todo porque es una respuesta a la robotización de la economía y a la pérdida del desempleo, o que las mujeres no sean las que paguen las consecuencias de la pandemia y demás, ¿no? Y por tanto creo que ese ingreso mínimo vital, que puede tener mucho que ver también en el caso de las mujeres con la retribución de los cuidados, creo que es una de las peleas por excelencia que tenemos que poner en marcha y que la red nuestra está en marcha. Lo segundo es que tiene que ver con el conocimiento de la vacuna. Por Dios, a ver si va a salir una vacuna y la vacuna va a ser privatizada, ¿no? Cuando es absolutamente evidente que si se logra esa vacuna, que no se tenía que haber frenado cuando el ébola, pero claro, como se morían solamente negros, ¿qué más da, no? Si no se hubiera frenado la vacuna del ébola, hoy seguramente tendríamos una vacuna, porque todas estas enfermedades son respiratorias, ¿no? Y lo último, el asumir la necesidad de elementos de salud pública general. Hay un elemento que, y por eso agradezco este encuentro, y que no tenemos que dejarlo. El mundo va a ser lo que hagamos nosotros de ese mundo, ¿no? Y por tanto, decía mi maestro Jesús Ibáñez que la antesala de toda gran revolución, y necesitamos una revolución para acabar con el problema de la amenaza del cambio climático, para acabar con estas pandemias, para acabar con que 2/3 de la humanidad no son importantes ni necesarias ni como productores ni como consumidores. Necesitamos una revolución. Y una revolución no es asaltar el Palacio de Invierno. Una revolución, como decía Lula, es hacer posible lo imposible. Bueno, pues la antesala de toda revolución, decía Jesús Ibáñez, es una gran conversación. Así como yo soy pesimista en el corto plazo, porque los surcos por los que vamos son neoliberales, en cuanto seamos capaces de abrir esa gran conversación, soy optimista. ¿Por qué? Porque los argumentos nuestros son los sólidos. Son los argumentos que tienen que ver con la vida buena. Son los argumentos que tienen que ver con la expresión de que se nos han muerto los ancianos en residencias privatizadas. Y por tanto, en cuanto se abra esa conversación, y esa es una de nuestras obligaciones, abrir esa conversación, que no puede ser solamente en nuestros países, sino que tiene que ser, cuando menos, regional. Y cuando se abra esa gran conversación, estoy convencido de que nuestros argumentos mucho más fuertes van a ayudar a redefinir un mundo que está esperando esa redefinición. Si lo dejamos que discurra por los cauces neoliberales, estamos perdidos. Y ahí
nada como recordar al bueno de Walter Benjamin, que decía que había que activar die Notbremsen der Geschichte, los frenos de emergencia de la historia, porque cuanto peor, peor. De la crisis del COVID no sale nada positivo sin más. De la crisis del COVID-19 lo que sale es la voluntad de echar frenos de emergencia en esa mercantilización de la naturaleza, de la gente, del dinero, del conocimiento. Y estos frenos de emergencia tienen que servir al mismo tiempo para abrir esa gran conversación, que es lo que nos separa a nosotros de los conservadores, porque somos progresistas, porque confiamos en la gente. Gracias. Y perdón por... Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos, no hay problema, vamos a aplicar esos frenos de la historia en la propia intervención y le damos ahora sí la palabra en esta conversación internacional a Cecilia Nicolini, que es politóloga, investigadora de la Universidad de Harvard y del MIT, integrante del Consejo de Asesores y Asesoras del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, y que, bueno, que ha sido coordinadora del Grupo de Puebla, consultora internacional, y hoy en día es una de las impulsoras del colectivo de funcionarias argentinas, Mujeres Gobernando. Así que muchas gracias por sumarse. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este foro. No sé si es lo más divertido del mundo hablar de geopolítica un sábado por la tarde o por la noche, así que voy a intentar ser breve y cernirme en los 10 minutos. Y además que creo que mis compañeros y mis compañeras hicieron un gran labor con todo el diagnóstico de la situación que vivimos, así que esperé sumar con algo interesante, hablar un poco de futuro, porque como bien dijeron acá, es muy difícil poder predecir el futuro, pero sin duda tenemos la responsabilidad de diseñarlo mejor, ¿no es cierto? Entonces, yo sí escribo las palabras de Marco, diciendo que es cierto que no hay muchas cosas nuevas, ¿no?, en lo que estamos viendo, porque si realmente algo hicieron siempre las potencias mundiales es en pensar y sobre todo diseñar ese futuro en donde quieren estar y sobre todo cómo dominarlo, ¿no? Y obviamente siempre lo hacen a décadas, años vista. Y nosotros, nuestros países, mientras nos encontramos enfrascados en una carrera por contener el avance del coronavirus, porque no estalle nuestro sistema sanitario, porque no se haga más grave aún el abuso que viven las mujeres con la violencia, y a la vez también mantener un estímulo económico para que tampoco entre en coma, ¿no es cierto?, nuestro sistema productivo, que además ya está severamente dañado, sobre todo acá en Argentina, después de los 4 años de la gestión de Macri. Lo cierto es que la carrera por la dominación mundial continúa, ¿no? Muchas veces continúa también por otros canales. Y la pregunta un poco es, desde nuestros países, aquí en la periferia, creo que siempre es muy importante quizás hacernos las preguntas correctas, ¿no? Invitar a reflexionar, más que pensar que podemos tener todas esas respuestas, ¿no?, para poder empezar. Y lo que también comentaron muy bien es que la realidad es que acá en Argentina estamos muy solos, estamos conviviendo en una región que te dice constantemente, y también un mundo, gestionate tu propia crisis, porque al revés de lo que venían diciendo, ¿no?, que dice el Papa, aquí nadie se salva solo, esto, la realidad es que se ha vuelto en un sálvese quien pueda, ¿no? Lo cual hace muy complejo pensar en cuál va a ser el rol que va a tener América Latina y nuestros países en este complejo escenario internacional que ya estamos viendo que nos va a dejar la pandemia, y que realmente no es nada ni mucho mejor o algo diferente, ¿no? Porque la realidad es que también este escenario se venía configurando desde antes de que estallara el coronavirus. Lo que suelen hacer muchas veces las crisis es que aceleren estos procesos, o los ponen en evidencia, los ponen a desnudo, ¿no es cierto? Y lo hacen mucho más evidentes, pero no por eso quizás diferentes. Y Matías lo mencionaba al inicio, ¿no?, que hace ya muchos años que venimos escuchando sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Algunos hablan de una guerra inminente, ¿no?, cuando una potencia crece hasta desafiar el poder hegemónico, el resultado suele ser un conflicto total para, sobre todo, defender el status quo, ¿no es cierto?, de esa potencia. Y se puso muy de moda en los últimos años, ¿no?, una idea, ¿no?, de un profesor de Harvard que toma como ejemplo la guerra del Peloponeso, ¿no?, entre Atenas y Esparta, y habla de que es casi inevitable no caer en la llamada trampa de Tucídides, ¿no?, en alusión al general ateniense y el historiador que narró esta guerra, y que casi se ha convertido ahora en una especie de futurólogo, ¿no? Entonces, si China está desafiando el poder hegemónico de Estados Unidos, esta dosis de miedo que hablaban, de hipernacionalismo y de intereses económicos y la mercantilización de todos los recursos, va a hacer que Trump, o hizo que Trump le declare la guerra, ¿no es cierto?, para defender esa hegemonía.
y se menciona siempre, ¿no?, la guerra arancelaria, y hoy en día, sobre todo, enfocado en la disputa por el control del 5G y el desarrollo de esta gran infraestructura tecnológica, que es por donde va a correr el gran recurso de nuestra era, ¿no?, que son los datos, y que, según muchos analistas, son las evidencias de un conflicto que va realmente a determinar la geopolítica y el curso del siglo XXI. Para mí, yo creo que son teorías demasiado deterministas, ¿no? Hablaba recién mi compañera de este realismo, y en este caso es un realismo ofensivo, que muchas veces para lo que se usa es para defender, ¿no?, ir a la guerra o la injerencia o la intervención en varios países. Pero la realidad es que el problema para nosotros, si intentamos analizar lo que está pasando en el mundo y qué es lo que pasa, cómo afecta en Argentina o en la región, es que, como bien dice el proverbio africano, cuando dos elefantes se pelean, el que más sufre es el pasto, ¿no? Y ahí lo mencionaba también Juan Carlos, o sea, la cuestión tan importante, por un lado, de los recursos naturales fundamentales, que son el foco, ¿no?, de esta cuarta revolución industrial, lo que algunos llaman el famoso petróleo blanco, ¿no?, como el litio, el coltán, las tierras raras, todos elementos escasos y claves para este mundo que se avecina de producción de vehículos autónomos, de semiconductores, de microprocesadores, y de todo lo que es la llamada infraestructura, ¿no?, del futuro, en donde parece que se va a disputar, ¿no?, esa hegemonía por el control de estos recursos. Y además ya sabemos nosotros, en nuestra región, en nuestros países, que muchas veces, más que una fortuna, tener todos estos recursos estratégicos suele ser una maldición, ¿no es cierto?, para la estabilidad de nuestras democracias, y con una consecuente, constante injerencia internacional, ¿no? Ahí se mencionaba, no tenemos más que pensar en Venezuela, en Bolivia, incluso en otros países, ¿no? Y además de los recursos naturales, o sea, el otro gran componente que me parece también que tenemos que poner foco y ver qué hacemos en nuestros países son los datos, ¿no? En muchos casos, cuando hablamos de recursos, se ha dicho, ¿no?, que los datos son el nuevo petróleo, el nuevo oro, el nuevo plástico. Pero yo creo que además la gran diferencia, y que tenemos que apuntar, es que los datos son mucho más que eso. Porque jamás en la historia económica moderna hemos visto una materia prima tan abundante, tan barata y tan estratégica. Y obviamente, como todo recurso, su dominio y su propiedad están en constante disputa, y propone nuevos paradigmas de poder. Y si se ponen a pensar, por ejemplo, antes nosotros buscábamos en Google, ahora es Google el que nos busca a nosotros, ¿no es cierto? La mercancía de la que hablaban también antes, somos nosotros actualmente, no solamente los recursos naturales. Y el gran problema en nuestra región es que no tenemos ningún tipo de soberanía, ni control, ni administración de nuestros datos. Porque como siempre estos recursos, cuando son aislados, cuando no tienen valor agregado, cuando no están procesados, o cuando son de individuos, no tienen valor. La capacidad, esa capacidad de procesarlos, de identificar patrones mediante algoritmos, de automatizar máquinas, de predecir comportamientos económicos, sociales, psicológicos, es lo que lo hace valioso. Y eso nosotros no lo estamos haciendo, o peor aún, lo están haciendo otros con nuestros datos, países, empresas y demás. Entonces, incluso en esta ahora disputa, ¿no?, que hay entre el 5G, entre Estados Unidos, China, algunos países de Europa también, Corea del Sur, tenemos ahí un espacio donde antes de crear estas autopistas con esta tecnología de quinta generación, necesitamos, por un lado, trabajar en el diseño de una estrategia nacional e incluso, mejor aún, regional, para que nos permita entender cómo poner en valor esos recursos que producimos, los más de 45 millones de argentinos y argentinas, o aquellos que tengan acceso a la conectividad, porque además también hay otro problema, que muchos no tienen acceso, con toda la actividad que tenemos en nuestra red, incluso los más de 600 millones de latinoamericanos. Algunos países que toman la delantera, Francia, por ejemplo, decide ahora restringir el uso del 5G en virtud de proteger su soberanía nacional y de diseñar una estrategia para obviamente, no someterse a ninguna potencia extranjera o ver cómo quiere jugar ese partido, ¿no? Y en América Latina, la realidad es que ese 5G va a tardar. Se dice que va a tardar entre 5 y 10 años en desplegar, porque la inversión que requieren no va a poder ser capitalizada de la manera que hoy se necesita para rentabilizar las conexiones, ¿no? Porque más de un 80% de los celulares en América Latina son de prepago, la facturación por usuario es muy baja, y ningún usuario está dispuesto, ¿no?, a pagar por esas ventajas del 5G. Entonces, yo creo que aquí sí que tenemos
cuando mencionaban antes estas oportunidades para diseñar el futuro, una ventana de tiempo para entender el rol que nosotros queremos jugar o que juegue la tecnología, ¿no es cierto?, en nuestros países. Y por otro lado también necesitamos de manera urgente diseñar una ética de los datos como bienes comunes, ¿no es cierto? Que no sean ni privados ni públicos, que sean bienes de la sociedad que a través de una inteligencia colectiva nos permita poder usarlos para el desarrollo sostenible de nuestra economía, retomar esa soberanía, poder nosotros y nosotras decidir cómo van a impactar el uso de esos datos en nuestra sociedad. Porque la realidad es que el mercado global de búsquedas de Internet se concentra en un 80% en una sola empresa, que es Google. Y solamente hay 6 empresas en el mundo, algunos lo denominan el G-Mafia o el grupo Mafia, ¿no? Por Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM y Apple. Estas 6 empresas controlan casi todos los datos del mundo. Entonces, yo creo que además las preguntas que nos tenemos que hacer en ese futuro que queremos diseñar en este medio de esta compleja, digamos, poco equilibrio internacional, son en este contexto de desigualdad rampante, de contaminación medioambiental acelerado, de una automatización exponencial, si la disputa, ¿no?, entre estos dos elefantes se va a enfocar en los recursos por la fabricación de estas tecnologías, en el control de las redes donde van a circular lo más valioso de nuestro siglo, que son los datos, y por el control de esos datos, nos tenemos que hacer un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a preparar nosotros para encontrar esas oportunidades, para ese futuro optimista que sí queremos diseñar, para, por lo menos en un mediano o largo plazo, tener un desarrollo real de los recursos que son valiosos y con los que sí contamos, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos una especie de relevancia tal, ¿no? Porque hoy en día, Marco lo decía muy bien, somos completamente irrelevantes, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de lograr una relevancia tal que nos permita navegar en esta disputa? Sin tener que someter nuestros intereses o los designios de una u otra potencia, o tener que elegir entre una y otra. ¿Cómo podemos navegar en eso? ¿Cómo conseguimos que América Latina, completamente invertebrada como está, pueda hacer un contrapeso para que el mundo vaya a este sistema bipolar o hegemónico y en cambio podamos seguir peleando por un multilateralismo que, aunque sea regional, aunque lo tengamos que mantener por ahora con un respirador artificial, siga siendo un espacio donde podamos tener ese diálogo, ¿no?, esa cooperación internacional, esa solidaridad, ¿no?, y espacios de consenso. Entonces creo que para eso lo que muchas veces nos está faltando, y celebro también la celebración de estos foros, es hacer o intentar hacer una buena interpretación, ¿no?, del contexto internacional y sobre todo de cómo nos impacta a nosotros, ¿no?, acá en la región y en nuestros países, ¿no? Porque yo creo que hoy en día sí, lo que ya sabemos por la historia que también que venimos soportando, las mochilas que traemos en nuestra región, es impensable pensar en una alineación automática, con cualquiera, digamos, de lo que resulte, ¿no?, de esta disputa. Yo creo que tiene que ser pensado con mucho mejor y con la mejor dosis evidentemente, de inteligencia, de un sano pragmatismo, y también, obviamente, de una ética, que si no es regional, porque la situación no lo permite, al menos que sea nacional, con una dosis de soberanía sostenible, sin hipernacionalismos, ¿no?, sino que esté enfocada en esa integración bien entendida para poder avanzar. Porque sin duda, como una vez leí por ahí, obviamente si sos petizo no te queda otra que ser inteligente, ¿no? Así que me parece que por ahí es donde nosotros, espero, tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, y a todos los panelistas por sus aportes. En este momento le vamos a dar la palabra entonces al último comentarista de este panel, Gastón Arizpe, diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. Gastón, está silenciado. Ahí estoy. Ahí está, perfecto. Te agradezco y espero no se me termine la batería del celular con el que estoy conectado, así que bueno, voy a intentar poner en marcha el comentario. En principio, quiero decir que hay una
trazos generales muy vinculantes en las intervenciones. En principio hay una mirada puesta en la especulación en torno de si hay que ser optimista o pesimista frente al proceso abierto en la pandemia. Andrea planteó claramente que el coronavirus catalizó la crisis del capitalismo global y en la región, que se venía viendo con claridad cuando nosotros analizábamos la situación de cada una de las sociedades, en el caso chileno, el estado de movilización en Ecuador, bueno, los procesos políticos latinoamericanos previo a la pandemia fueron claramente noticia, y en ese escenario se fue configurando un nuevo hegemón en el mundo, y la consulta o la pregunta que todos nos hacemos es si China alcanza luego de la pandemia a ser el nuevo hegemón en el mundo y si habrá fin del capitalismo, ¿no? Para Matías Bianchi hay que ser cautelosamente optimista. Bueno, también hay una interpelación o una consulta en torno de si el hegemón actual en crisis será un hegemón hostil frente a la emergencia de un nuevo mundo en el medio de una crisis de la multipolaridad y el cambio de época. En el caso de Marco Enrique Ominami se preguntó, o nos pregunta a todos, en torno de que hay un desafío planteado para los valores occidentales y progresistas, entendiendo que estamos en una tribuna progresista en el sentido amplio, sobre todo entendiendo la procedencia de la tribuna argentina, ¿no es cierto?, que mayoritariamente es peronista, y entonces en ese marco el peronismo adapta la cuestión del progresismo, de hecho nuestro presidente y nosotros estamos en el bloque progresista, por ejemplo en la Cámara de Diputados, pero hay opiniones en torno de qué es ser progresista, más allá de que aquí aparece claramente en algunas intervenciones como una ética frente a la política y sobre todo como una crítica al neoliberalismo. Allí esa entonces era la intervención clara de Ominami en torno de estos desafíos para no solamente el progresismo, sino los valores occidentales. Y aquí, bueno, hay una opinión también. Para María Fernanda Silva, yo creo que ella se detuvo en algo que es una interpelación a esta tribuna, a este panel, que es una verdadera cooperación, integración en torno a ver al mundo entero, ver la posibilidad de integración no solamente en el marco de América Latina. Cooperación e integración parecen ser sinónimos y son cosas distintas, pero en principio aquí se ha planteado que América del Sur, y eso fue la definición permanentemente, uno imagina que América del Sur y Latinoamérica son cosas similares pero distintas. América del Sur tuvo un desafío de integrarse con África, con Medio Oriente y con Asia, hizo un camino y bueno, hoy hay que retomar ese camino que no tuvo un destino a partir de la restauración de una oleada de políticas neoliberales, de políticas de derecha en la región. Para Monedero el futuro está por escribirse y aquí aparece algo de subjetivismo, cuando en general en las intervenciones apareció o arreciaba la crónica cruda del escenario que no traía nada nuevo, como fue vuelto a ser puesto por Cecilia Nicolini, donde hay pocas cosas nuevas en el marco internacional. Se planteó en general en el escenario, en las intervenciones, pero Monedero dijo algo que fue todo un título para los medios de comunicación y que dijo: necesitamos una revolución, dijo Monedero. Y que, bueno, habría que abrir esta dimensión en la conversación, y también se definió como somos progresistas
y hay que poner un freno, el freno de la historia, y tener concretar los desafíos de nosotros, digamos, desde el campo progresista. En el caso, yo tomo de Cecilia Nicolini la cuestión de lo que se planteó en torno de la disputa por los datos como un nuevo petróleo, pero más que eso, y la definición de que no tenemos soberanía. Y bueno, la necesidad de una estrategia nacional y regional sobre las tecnologías de la información, que por las cuestiones del retraso de los 5 o 6 años se abre entre que se aplique o se ponga en marcha el 5G, también fue mencionado en algunas otras intervenciones, y que podamos en la Argentina ponerlo en marcha, se abre una ventana de tiempo. Yo quiero alinearme o tomar algunas definiciones, además de comentar, que fueron, no son halladas, pero que me gustaría intervenir. Primero, que en la Argentina hay un gobierno que fue tomado con cierto aspecto de liderazgo, de ese liderazgo que no aparece en el mundo frente a la pandemia. En la Argentina hay un gobierno que tiene un presidente que ha hecho un camino y ha hecho el camino de la estrategia sanitaria, pero también de una forma de recomposición de la actividad económica a partir de la búsqueda a partir de la economía popular y de otras formas, sobre todo desde el gasto público, inversión pública en obras e infraestructura, como está poniéndose en marcha en este segundo ciclo de la pandemia, es que aparece o emerge la posibilidad de un sujeto político, porque Andrea Conde nos planteó: si no hay sujeto político, no se puede transformar la realidad. Y aquí aparece la posibilidad de que en la Argentina, a partir de que la crisis de los sistemas políticos en la etapa neoliberal, previo del final, digamos, del ciclo neoliberal, porque yo creo que se terminó el consenso de Washington y que aparece con la pandemia nuevas oportunidades, aquí aparece también la posibilidad de que este sujeto político que ha triunfado electoralmente, pero como dice Monedero, no ha tomado el poder, puede generar ese liderazgo que hoy se necesita para América Latina, que no es un liderazgo intelectual, sino que aquí en la Argentina hay condiciones, producto de la organización social comunitaria inherente al sistema político argentino y al peronismo en particular, que avisore posibilidad de reestructuración de una política de poder distinta en Sudamérica, junto a otras articulaciones, por supuesto, social comunitarias, que nos den un marco para el escenario latinoamericano, en particular sudamericano. Después la otra cuestión que yo quiero rescatar, que esperamos unos segundos a ver si Gastón recupera conexión. Bueno, mientras tanto, y esperando si Gastón puede sumarse, agradeciendo el rico análisis que estaba haciendo desde su propio punto de vista, pero también hilando todas las intervenciones precedentes, nos vamos a acercar al canal de YouTube. Quiero contarles a todos y a todas, y sobre todo a nuestros panelistas, que tenemos más de 100 participantes que nos están siguiendo desde el canal, que han hecho un prolífero debate en el chat, más allá de algunas preguntas que ahora voy a pasar a resumirles. Hay agradecimientos, felicitaciones, invitaciones a videoconferencias y evidentemente muchas ganas de contribuir y debatir, de las cuales tomamos nota desde la organización, desde Agenda Argentina, para hacer propuestas de actividades vinculadas a política internacional prontamente, a la que también seguramente estaremos invitando a los panelistas que nos han acompañado y comentadores. Simplemente resaltar, como venía haciendo Gastón, y tomando algunos de los comentarios en el chat, fueron muchísimos y muy profundos, no vamos a leerlos todos, de hecho estamos muy justos con el tiempo, pero sí se resaltó el impulso esperanzador del feminismo como actor global, algo que traía Andrea,
la reflexión multinivel de la disputa de poder global y sobre todo haciendo énfasis en el 5G, es algo que estuvo muy presente, la necesidad de la soberanía tecnológica, temas que tocaron tanto Matías como Cecilia, especialmente respecto a los datos. También se destacó mucho, entre todas las cuestiones que nos trajo María Fernanda, la responsabilidad de que la nueva normalidad sea más justa e igualitaria a la que conocíamos antes y mirar al mundo de manera integral. Se abrió también un debate interesante respecto a la potencialidad de América Latina, la necesidad de una política continental, que es algo que trajo Marco, pero también tomaron muchos de los oradores. Y entre todos los conceptos sumamente ricos que nos trajo Juan Carlos, creo que desde los espectadores hicieron mucho hincapié en la batalla por el sentido común y en esta lógica de la mercantilización de la naturaleza, del propio ser humano que nos trae el neoliberalismo y la responsabilidad que tenemos frente a ello. Les voy a transmitir algunas preguntas más puntuales, resumidas. Les digo a todos los que nos están escuchando que hay mucho debate, que por supuesto vamos a seguir abriendo canales en este sentido. Y les propongo, ya que estoy viendo que está volviendo Gastón, enumero las preguntas, no puntualmente, pero los temas al respecto, sumando los que ya mencioné. Le vuelvo a dar la palabra a Gastón y después abrimos al panel que quiera también contribuir a un cierre o a la respuesta de las preguntas. Temas puntuales. Pablo Luis Filatira nos preguntaba sobre la salida al mar de Bolivia y cómo podemos abordarlo desde una lógica regional, un tema complejo. Araceli Díaz hablaba de el impacto en el escenario de la cooperación regional en función del nuevo libro blanco de defensa que ha propuesto Brasil, que cambia un poco la lógica desde la cual Brasil venía parándose frente a la región. Alejandra Paz nos pregunta respecto del rol de la OEA y de otros organismos internacionales durante la pandemia y cómo puede eso resignificarse en el mundo post-COVID. Y María Averle, ¿cómo sería el equilibrio entre lo económico y el cuidado de nuestros bienes naturales, nuestra casa común, dada la realidad geopolítica? Gastón, ¿estás? ¿Puedo aprovechar? ¿Nosotros podemos hacer preguntas entre nosotros, nosotres? Pueden, por supuesto. Solo les aviso que tenemos 15 minutos. Dale. Voy a aprovechar que lo tenemos a Juan Carlos Monedero, porque evidentemente cuando hablábamos de toda esta disputa, de este escenario, no hablamos mucho del cuál va a ser el rol de la Unión Europea, ¿no es cierto? Nosotros como Argentina tenemos una tradición, una relación muy potente con Europa y con varios países en particular, sobre todo también con España. Yo además soy medio española, con hijo y marido español, viviendo muchos años ahí, y la realidad es que muchas veces lo que sentimos desde acá también es bastante soledad, ¿no es cierto? En función de, más allá de la relación histórica, cultural, económica y hasta familiar, podríamos decir, en lo que respecta al posicionamiento geopolítico o de disputa internacional, hay una especie de desconexión, que me parece que también es algo que hay que seguir insistiendo en esta idea que venimos proponiendo de una multilateralidad mucho más proactiva, interesante, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Juan Carlos? Yo creo que la Unión Europea ha sido uno de los factores esenciales de la neoliberalización del mundo, ¿no? Es decir, creo que los tratados de libre comercio que ha puesto en marcha, incluso a la interna su comportamiento, solamente ha servido para incrementar las desigualdades, tanto en la región como en el conjunto del planeta, para depredar el medio ambiente, para olvidarse de su compromiso con los derechos humanos. Los hemos subcontratado a Turquía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los refugiados, y hemos abandonado a su suerte a América Latina. Es decir, que hemos seguido los dictados del loco de Trump respecto de Venezuela, ¿no? Y ahora tenemos ahí a ese zombie que es Guaidó, que no se sabe muy bien para qué sirve, salvo para robarse los dineros de los venezolanos y de las venezolanas, con Citgo y demás. Tenemos que no se posiciona respecto al golpe de Estado en Bolivia, tenemos con que no se posiciona respecto del intento de sacar fuera de juego al correísmo en las elecciones en Ecuador, o que tampoco ayuda a países hermanos como Argentina en la lucha que tiene contra lo que llamaría Boaventura de Sousa Santos, ese fascismo financiero del Fondo Monetario Internacional, que pretende doblegar a la Argentina después de haber intentado que Macri ganase las elecciones, es decir, porque el endeudamiento
del Fondo Monetario que permite a Macri tenía detrás esa búsqueda de ayudar a ganar las elecciones, y ahora tiene que cargarlo a Alberto Fernández y su gobierno con amenazas, ¿no?, de default o de lo que fuera, ¿no? Es decir, es que es muy difícil mantener nuestras democracias, y por eso insistía en la necesidad de articular mecanismos regionales. Una de las cosas para mí más importantes en el horizonte de España y en Europa es hacer un frente de los países del sur, ¿no?, de Portugal, España, Grecia, Italia, quizá Francia, ¿no? Porque si no se hace un contrapeso de los países del sur, es prácticamente imposible poder enfrentar a los hermanos mayores como son, sobre todo, Alemania o los países centroeuropeos o del norte, ¿no? Y por tanto creo que la necesidad de reconstruir la arquitectura financiera mundial, creo que es muy importante ese tipo de presiones. Y al mismo tiempo yo creo que estos países del sur, que son además los que tienen la vinculación latina, ¿no?, con América Latina, creo que tienen que también mancomunar sus esfuerzos, ¿no? Es decir, que una de las cosas más relevantes que antes planteaba tiene que ver con que el conjunto de los países de América Latina, o sea, los países ricos, han sido capaces de mancomunar sus deudas, ¿no? Y creo que eso es muy relevante porque ya no son países pequeñitos que tienen que enfrentar deudas que pueden llevar a España al default, ¿no?, a Italia o a Portugal o a Grecia, como le ocurrió en su momento, sino que si tú mancomunas las deudas, tienes la fuerza como para intentar frenar este tipo de comportamientos. Bueno, ¿por qué no la Unión Europea ayuda? En este caso, Argentina, ya que además hay otro elemento que antes lo he dicho de pasada y que para mí es esencial. Las desigualdades y las crisis económicas generan fascismo. Es una constante histórica. Y por tanto lo hemos visto en Europa. Ahora no pensemos que la Unión Europea rápidamente ha cambiado de punto de vista o se ha desideologizado respecto de sus postulados neoliberales. No. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que la salida de 2008, que es la que quieren aplicaros a vosotros, no funciona. Si una vaca delgada le quitas el pasto, pues no la puedes seguir ordeñando porque no da más de sí. Entonces se dieron cuenta de que eso no servía, y creo que ha ayudado también la presión ciudadana, que esto no lo hemos mencionado. Los cambios que hemos hablado todos los que estamos en este foro, se nos ha olvidado decir que solamente pueden aplicarse si hay pueblo apoyando. Y olvidémonos si eso no tiene lugar, ¿eh? Resulta que la presión popular, quien se hace cargo de ella es la derecha o la extrema derecha, como ha ocurrido en algunos países de Europa, estamos perdidos. Y por tanto la conclusión, Cecilia, es: esta mancomunidad de países del sur de Europa tiene que entrar en diálogo constante y permanente con América Latina. En el gobierno de coalición de España, la parte que tiene que ver con Unidas Podemos lo tiene absolutamente claro. Y la parte que tiene que ver con el PSOE, pues parece que están divididas, ¿no?, con sus propios fantasmas, ¿no? Pero yo creo que la amistad entre el presidente Alberto Fernández y el presidente Pedro Sánchez, creo que ameritaría ahora mismo un llamamiento. Tiene que silenciar el micrófono, Gastón. Yo creo que ahí lo he dejado, ¿no? Gracias. Seguiría para un gran debate, pero bueno, voy a dejar lugar a otros temas. Bueno, ya que están callados, si me permiten, puedo meter una cucharita más, que me parece que tiene que ver, creo que los gobiernos sostenidos por procesos populares tienen un desafío doble. Porque si sos un gobierno de élites, la representación geopolítica es muy clara. El problema es que cuando vos tenés por lo menos pretensiones de una construcción de procesos populares, tenés que jugar muy inteligente en diferentes arenas. Y que muchas veces las coaliciones de construcción de poder son diferentes en cada una de esas arenas. Y esto viene, conexiones que estoy haciendo mientras que preguntaban, por ejemplo, de la OEA, de tener que ver, es muy diferente el trabajo que se hace en la OEA a nivel institucional, de comisiones, de secretaría, con la Secretaría General, que responde a una dirección política muy clara, pero no necesariamente el otro, y por ahí se puede jugar de otra manera y tienen otras conexiones y son otros actores. Creo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes en esta muy pequeña margen de maniobra que tenemos y muy poquitas fichas que tenemos, de entender de cómo podemos jugar en esos lugares. Y creo que se está haciendo bastante bien.
estaba siguiendo, por ejemplo, los sistemas de relaciones con bancos multilaterales de cooperación, cómo se han reestructurado durante estos meses del COVID casi todos los préstamos para darle una orientación social a préstamos que ya estaban pedidos para otros fines y se vieron. Y me parece que de una manera acortando eficiencia, son procesos muy, muy precisos, muy puntuales, que permiten jugar y que sirven para la agenda global. Y lo mismo quiero repetir, cómo se está articulando con México, un país con lo cual hemos tenido históricamente una relación bastante distante, los dos, uno al norte y otro al sur de Latinoamérica, y cómo silenciosamente se está articulando en una muy delgada línea para poder lograr un espacio clave dentro del organismo de desarrollo más importante de la región, que es el BID. No se ha ganado, pero creo que se está jugando muy bien y jugando en estos diferentes niveles. Hasta ahí me quedo. ¿Alguien más de los panelistas, de los comentaristas que quiera mencionar algo en función de los temas y preguntas que había planteado Mariana desde el canal de YouTube? ¿Algo más? Tiene que contestaréis vosotros, pero vamos, como he estado implicado también con compañeros en esa pelea, la salida al mar de Bolivia es uno de los claros ejemplos regionales, que es igual que cuando se entendió que el conflicto con las Malvinas no era un conflicto argentino, es un conflicto latinoamericano. Entonces cambia radicalmente la perspectiva. Si se vive como un conflicto entre Gran Bretaña y Argentina, es diferente a que si se vive como un conflicto entre Europa, o en este caso Gran Bretaña, y el continente latinoamericano, ¿no? Y entonces, por eso digo que hay soluciones que no las brinda la OEA. La OEA se ha demostrado que solamente sirve para seguir la agenda norteamericana, incluso para intentar hacer intervenciones militares en un país, ¿no? Entonces es como la locura, ¿no? La OEA es que no sirve para los intereses latinoamericanos ni para este tipo de problemas que se solventaban con la buena sintonía que se construyó en algún momento entre los líderes latinoamericanos. Yo recuerdo que tuve la ocasión de visitar a Lula en la cárcel en Curitiba y ahí estábamos hablando de la integración latinoamericana, cómo planteaba cómo se estuvieron a punto de poner en común incluso recursos militares. Es que hubiera sido un cambio radical, ¿no? Entonces, este continente tan invadido constantemente, tan siempre sujeto, ¿no? a esa fragmentación, donde al final, qué terrible, ¿no? Cuando el conflicto de las Malvinas, países ayudando, ¿no? a Inglaterra frente a un país hermano, esas cosas no existirían si funcionase la UNASUR y existiera, ¿no? Esa concepción regional que yo creo que es uno de las tareas pendientes. Claro, pero yo a lo que le sumaría ahí a lo de Juan Carlos, la situación es que, como decíamos antes, América Latina está completamente invertebrada, ¿no? Y si bien vienen procesos y elecciones en el futuro, en el corto plazo, tampoco sabemos cómo va a devenir, ¿no? Y también tenemos organizaciones, como vos mencionás, la OEA, que no solamente no fungen como un espacio para defender nuestros intereses, sino que muchas veces, al contrario, ¿no? Son como caballos de Troya. Entonces, ¿cómo hacemos para que en este nuevo contexto, en donde también, o sea, la nueva situación de las tecnologías y esta globalización mal o bien entendida, nos supone también pensar en ideas creativas que vayan mucho más allá de lo que es la integración regional tradicional por lazos geográficos en un espacio común? Entonces ahí es donde yo te planteaba la necesidad y la idea de, bueno, ¿cuál es el rol que puede fungir una relación histórica, digamos, tan importante como de varios países en este momento, como Argentina, que es uno de los pocos países, digamos, progresistas en la región, que pueda generar también un espacio de integración y de confluencia de intereses con países del sur de Europa, ¿no es cierto? Que muchas veces eso es lo que no se da. Entonces, ¿cómo generar nuevos espacios de cooperación y de integración que vayan mucho más allá del espacio geográfico y que realmente sean donde se pueda discutir también en un lugar, un espacio en donde podamos equilibrar poderes e intereses, porque está claro también que el peso que podemos tener como región en América Latina muchas veces queda diluido en el concierto internacional porque no tenemos esa capacidad
o ese nivel, digamos, de poderes fácticos reales para poder discutir cuál va a ser el futuro de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, incluso el BID, como vemos ahora, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que también puede estar la creatividad nuestra, digamos, y poner en esa idea de que, bueno, si queremos un futuro mejor, tenemos que diseñarlo mejor nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la situación de América Latina es la que es, además de seguir trabajando por nuestra región, bueno, pensemos otras instancias creativas en donde podamos realmente empezar a generar esa diferencia. Solamente plantearte que en la red que te decía que hay en torno a 25 o 30 países, está el Bloque de Esquerda de Portugal, está la France Insoumise, estamos nosotros, y hemos hablado de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo que acepto tu reto y me comprometo también como presidente de la Fundación de Podemos a intentar en septiembre o en octubre hacer un acto que tenga algo que ver así como, que se llame algo así como los sures de América y de Europa, ¿no? Y que intentemos algo formal, institucional, donde con perspectiva también de gobierno hagamos un llamado de que va siendo hora de que encontremos este tipo de espacios y que no se repita aquello que decía alguien, no me acuerdo quién, que los pueblos van de valle en valle y los dirigentes de cumbre en cumbre, ¿no? Y que al final parece que nos veamos arrastrados por esos tratados de libre comercio y no tengamos espacios que tengan un peso institucional donde se hablen de este otro tipo de cuestiones. Así que te acepto el reto. Asumido. Anotado. Anotado. Te vamos a seguir de cerca. Anotado. Lo agendamos entonces. Bueno, con Mariana y también con Ulises, que no pudo estar por una complicación personal, les agradecemos muchísimo desde el colectivo de colectivos, que es Agenda Argentina, su participación, Matías, Andrea, Marco, María Fernanda, Juan Carlos, Cecilia y Gastón, les agradecemos mucho que hayan estado, que hayan compartido este panel con nosotros, y también a quienes estuvieron siguiendo este panel tan interesante por YouTube, y los y las invitamos a seguir participando del foro. Hablemos de Transformaciones, que sigue. En un rato llegan los diálogos urgentes, y a las 19 se comienza con la síntesis de conclusiones de lo que fue esta gran jornada de debate e intercambios, y bueno, también va a estar disponible para verse por streaming con YouTube, y con el cierre, un discurso de cierre de Sabina Frederick y de Santiago Cafiero desde las 19. Así que los y las esperamos a todos. Gracias. Chao. Chao, chao.